El trabajo con árboles es peligroso. Los trabajadores de árboles pueden sufrir lesiones como amputaciones, descargas eléctricas, picaduras de abejas e incluso la muerte mientras realizan su labor. Para trabajar de manera segura, los trabajadores de árboles deben recibir la capacitación apropiada antes de comenzar a trabajar. Cal OSHA y la Asociación de Arboristas Hispanos desarrollaron este video de capacitación para promover la seguridad en la industria del cuidado de árboles y mostrarles cómo trepar y realizar labores de poda de árboles de manera segura. Los empleadores pueden usar este video como parte de la capacitación de sus empleados, pero también deben capacitar a sus trabajadores sobre los peligros y procedimientos específicos de su trabajo. En este video hablaremos sobre el equipo de protección personal, o PPE por sus siglas en inglés, y demostraremos cómo usar de manera segura el equipo para trepar árboles, motosierras y otras herramientas. También demostraremos cómo usar una trituradora de ramas de forma segura. Primero, un trabajador de árboles calificado debe inspeccionar el árbol y sus alrededores. Busque signos de putrefacción como setas u otros tipos de hongos. ¿Hay alguna rama colgando del árbol, también llamadas colgantes, que pudiera caer y causarle una lesión? ¿Algún ave u otro tipo de vida silvestre haciendo su nido en el árbol? ¿Abejas o alguna colmena o líneas eléctricas? Siempre asuma que las líneas eléctricas están energizadas. Nunca trabaje con árboles si alguna parte del árbol está a 10 pies de una línea eléctrica, o incluso más distancia dependiendo del voltaje. También asegúrese de que el área alrededor del árbol esté despejada. Esta es su zona de caída, donde caerán las ramas del árbol. Los trabajadores que no participen directamente en la operación de poda o retirada deben permanecer fuera de la zona de caída hasta que el trabajador calificado del árbol que participe directamente en la operación indique que es seguro entrar en dicha zona. Si el árbol o la zona de caída están ubicados en un lugar donde puedan afectar las calles o carreteras públicas, entonces deberá utilizar controles de tráfico. Si utiliza un controlador vial, este debe estar capacitado en cómo dirigir el tráfico de manera adecuada y debe usar prendas de alta visibilidad como chalecos o chaquetas. El trabajador calificado de árboles debe determinar la forma más segura de acceder al árbol para realizar su trabajo. El trabajador calificado de árboles también debe dirigir todo el trabajo con árboles y asegurar una comunicación clara entre los trabajadores en el sitio. Este es todo el PPE que necesitará. Protección para la cabeza. Protección auditiva si puede estar expuesto a ruidos por encima del límite permitido. Protección facial, como gafas de seguridad o una careta. Protección para las manos. Si usa una motosierra, protección para las piernas resistente a las motosierras como pantalones o chaparreras. Y zapatos de seguridad según las recomendaciones del fabricante de la motosierra y la evaluación de PPE exigida a los empleadores antes de comenzar el trabajo. Si el trabajador calificado de árboles determinó que es seguro trepar el árbol, necesitará usar equipo para trepar, una cuerda para trepar, una cuerda de sujeción para posición de trabajo y una silla para montar. Siempre debe inspeccionar el equipo para trepar antes de usarlo. Busque daños como cortes y abrasiones. Y asegúrese de que las costuras y los remaches de su arnés estén intactos. Si encuentra algún tipo de daño, no use el equipo. Podría no soportar su peso en el árbol si usted se cae. Cuando se coloque la silla para montar, asegúrese de atar todas las cuerdas y ajustarlas. Un silbato puede ayudar con la comunicación, lo cual es vital para evitar lesiones. Los picos o espuelas para trepar pueden dañar el árbol, por lo cual no se usan con frecuencia. Sin embargo,
pueden usarse para realizar ciertos trabajos, como la retirada de árboles o para ayudarle a trepar en caso de emergencia. Por otra parte, los ascensores mecánicos le ayudan a trepar por la cuerda, sobre todo cuando intenta posicionarse en la copa, lejos del tronco del árbol. Si va a usar una motosierra, debe encenderla en el suelo o en otra superficie de apoyo. Podría ser un tronco robusto si lo usa en el árbol, pero antes asegúrese siempre de que no haya nadie debajo. Nunca encienda la motosierra dejándola caer y nunca trepe con la motosierra encendida, incluso con el freno de cadena activado. En el caso de las motosierras de baterías, tome las mismas precauciones. Si una motosierra pesa 15 libras o menos, el trabajador puede trepar con la motosierra enganchada a sí mismo, pero las motosierras más pesadas deben ser sostenidas por su propia cuerda y levantadas hasta el árbol. Ahora estamos listos para trepar el árbol. Empiece por elegir una rama adecuada que soporte su peso y el de su equipo, y luego lance su cuerda para trepar al árbol. Cuando trabaje en un árbol, debe tener al menos 2 medios de sujeción, como una cuerda para trepar y un elemento de sujeción. Conecte un extremo de la correa de sujeción a un anillo en D y el otro extremo a otro anillo en D del cinturón. Compruebe si todo funciona mientras esté cerca del suelo, por si algo va mal. Una vez que verifique que todo el equipo para trepar es seguro y está listo para usarse, suba al árbol. Cuando esté en posición para realizar el corte con la motosierra, debe asegurar su segundo medio de sujeción de manera que esté doblemente atado. Los empleadores deben establecer procedimientos claros de comunicación. Por ejemplo, es una buena práctica gritar "aguas" o "clear" en inglés, o alguna otra expresión para llamar la atención. Luego el personal de tierra responderá con un "todo despejado" o algo similar. Los trepadores también deberían llevar un silbato. Ate una línea descendente en las ramas de los árboles más grandes antes de realizar el corte. Nunca use una cuerda de escalada para este fin. Si usa una cuerda para bajar una rama, no la use para trepar. Soplar un silbato puede alertar al equipo de piso sobre el trabajo que va a comenzar arriba. Siga siempre las recomendaciones del fabricante de la motosierra y use ambas manos en la motosierra. Esto asegurará que ninguna de sus manos esté frente a la cadena. Esta rama es lo suficiente pequeña para bajarla de forma segura con solo una cuerda. Sin embargo, para las ramas más grandes, el uso de un freno de cuerda reducirá la carga para el personal de piso y bajar la rama al suelo. Y esto es especialmente una buena práctica con todas las ramas más grandes, ya que podrían causar muchos daños o lesiones si caen sobre algo o alguien. Cuando se mueva en un árbol, necesita reposicionar su cuerda para trepar. Mantenga su cuerda de sujeción para posición de trabajo conectada como punto de sujeción secundario, para que siempre esté atado al árbol con la cuerda para trepar o con la cuerda de posición. A veces puede ser más seguro empezar un corte con la motosierra y terminarlo con una sierra de mano. Al llevar herramientas de mano al árbol, sujételas a usted mismo. No las sostenga en las manos al trepar, al menos que sea una herramienta de ayuda para trepar. Si usa podadoras de pértiga o sierras de pértiga, use solamente aquellas con pértigas y cables de accionamiento no conductores, por si alguna vez se encuentra con cables eléctricos. Cuando haya terminado, separe las líneas y baje de forma controlada. Saque la cuerda del árbol y tenga cuidado al guardar su equipo para trepar. Debe almacenar la cuerda enrollada y apilada
o colgada, de modo de que el aire pueda circular a través de los rollos de cuerda. Almacene y transporte la cuerda de manera que no pueda dañarse con objetos afilados, gas, aceite o productos químicos. A continuación hablaremos de la seguridad de las trituradoras de ramas. Nunca lleve puesto el equipo para trepar mientras opera una trituradora de ramas. Asegúrese de quitárselo de antemano o las ramas que alimente en la trituradora podrían engancharse en el equipo y arrastrarlo hacia adentro. Asegúrese también de quitar todas las cuerdas de las ramas antes de introducirlas en la trituradora o lo arrastran hacia adentro de la trituradora o le causarán otras lesiones graves. Recuerde usar los controles de tráfico si la trituradora de ramas o la trituradora de maleza está instalada al lado de la calle. Siempre inspeccione la trituradora antes de utilizarla. Asegúrese de que no haya nada dentro de la trituradora que pueda interferir con su funcionamiento o crear riesgos para la seguridad, como latas de combustible o herramientas que se hayan metido dentro. Las trituradoras de ramas con alimentación mecánica deben tener un dispositivo de paro rápido e inversión de marcha en la alimentación. La palanca de activación para el paro rápido y el dispositivo de retroceso debe estar ubicada en la parte superior o a lo largo de cada lado y lo más cerca posible del extremo de alimentación de la tolva de entrada, y debe estar al alcance del operador. Para introducir ramas en la trituradora, colóquese siempre a un lado de la línea central. Esto le ayudará a evitar ser arrastrado hacia la trituradora. Esperamos que este video le ayude a trabajar con seguridad. Sin embargo, hay muchas precauciones de seguridad que debe tomar al realizar trabajos en árboles. Si desea más información sobre la seguridad al trabajar con árboles, visite la página web de Cal OSHA, www.dir.ca.gov/DOSH y haga clic en Seguridad para trabajadores de árboles. Los empleadores también pueden contactar al servicio de consulta de Cal OSHA al 1-800-963-9424. La dirección de las oficinas y las direcciones de correo electrónico están en la página web de Cal OSHA. Los trabajadores pueden contactar al Departamento de Cumplimiento de Cal OSHA. Encuentre la oficina de cumplimiento del distrito más cercana a usted en el sitio web de Cal OSHA. Desplácese hacia abajo para ver estos enlaces, además de enlaces a los reglamentos y publicaciones de Cal OSHA sobre el trabajo en árboles debajo de este video. Un agradecimiento especial a la Asociación de Arboristas Hispanos por su ayuda con este video.